La segunda idea venenosa, letal, que todos estamos consumiendo y es enormemente peligrosa, la podemos resumir en esta frase que es el título del mensaje. Es un sentimiento. Y cuando decimos es un sentimiento, estamos diciendo que es algo que supera nuestro control, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo sé que no debería hacerlo, sé que no es lo mejor para mí, sé que estuve mal, pero es un sentimiento. Si tuviéramos que decirlo más acabadamente en qué consiste esta idea, la diríamos de esta manera. Deja que las emociones y sentimientos gobiernen tu vida. Es lo que mejor te conducirá por el camino correcto, te traerá felicidad, es lo más ético, todos lo van a entender. De hecho, intentar hacer algo diferente a lo que dictan tus sentimientos es insano. De hecho, no se puede. Esta idea, hoy en día la encontramos en todas partes, en diversas formas, ¿no? A veces con ese eslogan que es, sigue tu corazón. ¿Qué tenés que hacer frente a cualquier decisión? Sigue tu corazón. Y le pedís consejo a algún amigo, le decís, mirá, estoy en duda, ¿qué debería hacer? Y tu amigo no te dice ni A ni B. Tu amigo simplemente dice, ¿y vos qué sentís? Y si sentís eso, métele para adelante. Esta idea que parece tan inofensiva es una idea letal. La idea de que nuestros sentimientos o nuestras emociones son las que pueden llevarnos al camino correcto. Vamos a hablar de emociones y sentimientos, y a veces las voy a usar un poco como sinónimos, pero está claro que no son la misma cosa, ¿no? Las emociones son reacciones frente a estímulos que la vida tiene, y eventualmente las emociones son muy intensas, pero duran poquito tiempo. Uno se enoja mucho con determinada cosa, pero el otro día se olvida. O se alegra mucho porque tu equipo de fútbol ganó, pero el otro día cuando volvés al trabajo y te encontrás con la realidad del trabajo, toda la alegría que tenía el día de ayer desapareció. Las emociones son reacciones que se caracterizan por ser intensas, pero también breves. Los sentimientos se parecen mucho a las emociones, pero la diferencia es que quizás no sean tan intensos, pero se extienden alrededor del tiempo. Un sentimiento te acompaña todos los días de tu vida. Y esos sentimientos van forjando tu temperamento. Bueno, más allá de las diferencias, esta idea peligrosa sencillamente dice, haz lo que sentís. Haz lo que sentís, llega a tu corazón y ese tiene que ser tu norte, ese tiene que ser tu brújula, eso te va a llevar a buen puerto. ¿Será así? Miren, esta idea a veces es dicha por gente ilustrada, gente preparada y también circula en los contenidos culturales que vemos. Por ejemplo, una persona bastante respetable, un médico, escribió un libro que se llama Emociones y Sentimientos, un médico que suele aparecer en los medios de comunicación, que uno lo ve y parece un buen hombre, padre de familia, buen tipo, y él escribe cosas como esta. Por ejemplo, en su libro Emociones y Sentimientos, él escribe lo siguiente. Dice, no somos seres racionales, sino seres emocionales que razonan. La razón es solo una parte del proceso en la toma de decisiones, muchas veces la menos importante. La otra parte son, como ya usted podrá suponer, las emociones, los sentimientos. Y aquí escucha esta frase que dice este médico experto en neurociencias. La emoción decide y la razón justifica. Y aquí la razón aparece apenas como al final de la historia, como validando lo que ya las emociones decidieron. Está diciendo lo mismo, está diciendo, al final de cuentas, quien gobierna tu vida son tus emociones. Continúa en otra parte del libro diciendo lo siguiente. Una decisión estrictamente racional, opuesta a nuestras motivaciones emocionales, no es compatible con nuestro bienestar. ¿Qué está diciendo? De que si vos estás en una circunstancia donde tus emociones dicen una cosa y tu razón dice otra cosa, lo que tenés que hacer es hacer lo que dicen tus emociones. Intentar hacer algo diferente a lo que tus emociones están diciendo no es sano. Es decir, si vos estás en un ambiente de trabajo y empezás a sentir atracción por una mujer que no es tu esposa, intentar detener esa emoción sería insano. Intentar racionalizar y decir, no, soy un hombre casado, no debería hacerlo, es insano. Vos deberías seguir tus emociones porque todo intento de no hacer lo que dicten tus emociones te llevan al psiquiátrico.
Y esto lo dice una persona que la vemos mucho tiempo y parece una persona honorable, sensata, pero está diciendo esto. Está diciendo que tus emociones dirijan tu vida. Y vuelvo a decir, no solamente las personas académicas dicen cosas como esta, sino que en los contenidos culturales que nosotros consumimos se nos enseña esto. Por ejemplo, hace unos años atrás hubo una película infantil, que probablemente muchos de los que están aquí, papás con niños, quizá la vieron junto con ellos, que se llama en inglés Inside Out o en la versión en Hispanoamérica Intensamente. No sé si recordás esta película. Esta película de animación gráfica relata la historia de una niña y de cómo esa niña va creciendo y experimentando algunos cambios, pero básicamente relata la parte que no se ve de la vida de cada persona, y es decir, qué pasa en el cerebro. Y entonces ilustra como una especie de metáfora que en el cerebro hay una especie de cuartel central. Y en ese cuartel central hay 5 muñequitos que son los que aprietan los botones, mueven las manijas y controlan a la niña. ¿Quiénes son estos 5 muñequitos? Cada uno de ellos representa una de las emociones fundamentales. En realidad hay más de 5 emociones fundamentales, pero los guionistas eligieron estas 5 a modo didáctico. Está el enojo, la alegría, la tristeza, el asco, y cada una de estas emociones están en el cuartel de control. Son los que aprietan los botones, son los que manejan las manijas y son los que en definitiva controlan a la niña. Ahora, esta película es muy interesante en muchos aspectos, incluso es muy didáctica en muchos aspectos, porque si algo sirve es para ayudar a entender cómo funcionan cada una de las emociones. Y en ese caso es muy didáctica esa película. Sin embargo, cuando yo terminé de ver esta película por primera vez, me quedé pensando y dije, aquí algo no está bien. En este cuadro falta algo. En este cuadro falta una figura. ¿Será así? ¿Será que los seres humanos tenemos 5 emociones en nuestra cabecita y que esas 5 emociones son las que al final de cuentas tienen el volante de nuestra vida y ellas nos manejan como si nosotros fuéramos un títere? ¿Será así? Y cuando pensaba después de ver esta película, yo digo, aquí falta algo. ¿Qué es lo que falta? ¿Será así que toda la realidad de cómo vivimos consiste que en el cuartel central de nuestro cerebro hay 5 emociones que se pelean entre ellos y deciden qué hacer con nosotros? ¿Qué falta en esta metáfora? Y falta un personaje fundamental. Falta el yo. Porque nosotros no somos títeres de 5 emociones que van apretando los botones y nos dicen qué tiene que hacer. Nosotros tenemos un yo. Un yo que le dice a las emociones lo que tiene que hacer. Y en esa película no está. En esa película están todos los niños adolescentes sin ningún adulto que los controle. Esa sería la historia, ¿no? Y como si nuestra vida fuera así, la de un eterno adolescente sin ningún adulto que lo controle. Pero nosotros entendemos, y siempre lo supimos, de que hay un yo que le dice, a veces lo podemos llamar yo, a veces lo podemos llamar voluntad. La voluntad que le dice qué tienen que hacer nuestras emociones y qué no tienen que hacer nuestras emociones. Claro que uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esta gente tan inteligente, un grupo enorme de gente experta en neurociencia, durante 2 años prepararon este guión de esta película, se hayan olvidado de semejante omisión? No es casualidad. Esto tiene que ver con una idea de pensamiento que se llama empiricismo. Empiricismo es una idea dominante en este momento en el mundo académico, que es la idea, que nace de un filósofo del siglo pasado llamado Hume, que la única realidad es lo que puede reconocerse a través de los 5 sentidos. Lo que puedo ver, lo que puedo leer, lo que puedo oír, lo que puedo tocar, lo que puedo pesar, lo que puedo tangir. Bueno, es parte del materialismo. La única realidad es todo lo que puede pesarse, es todo lo que puede medirse, es todo lo que puede observarse. Observamos neuronas, observamos sinapsis, observamos el funcionamiento del cerebro. Para ellos, toda la realidad humana se basa en esa masa de moléculas, de células que componen el cuerpo. Ahora, el yo, el alma, como a veces también la llamamos, por definición, no es material, es inmaterial. Y como para esta mirada de la vida, que es el empiricismo, la única realidad lo que puede ser observable, todo lo que no es observable no existe. Ya le dije la vez pasada que el materialismo, una de las premisas que tiene, es que el alma no existe. Que lo único que somos yo y vos es una masa de células que viven por un tiempito hasta que se apagan y nada más que eso.
Ahora, no es casualidad entonces que falte este personaje fundamental en esta historia. No somos títeres de nuestras emociones. Dios nos dio una voluntad con la cual ser protagonistas de nuestro destino. Ahora, estas ideas son ideas letales. ¿Por qué? Por los efectos que producen. ¿Qué efecto produce esta idea? Esta idea de dejar que tus emociones te controlen. Produce, primer efecto, la tiranía de las emociones. Es decir, terminamos siendo esclavos de las emociones. Yo escucho todo el tiempo personas que justifican malas decisiones bajo este argumento. Y yo sé que esto está mal, pero me puede. Es más fuerte que yo. ¿Quién escuchó eso alguna vez en alguna conversación? Alguien acaba de echársela mal, y te sale con esa. Y yo sé que yo sabía que estaba mal, yo sé que no tendría que haberlo hecho, yo sé que no tendría que haber reaccionado así, pero es más fuerte que yo. Me puede, nos volvemos esclavos. Esclavos de nuestras emociones. Ese es un efecto letal de esta idea, que es un efecto que siempre ha existido, pero esta idea la potencia. ¿Cuál es el efecto de esta idea? Es la decepción. Porque cuando te dicen, seguí tu corazón y tu corazón te guiará por el camino correcto, todos nosotros sabemos que no es así. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado en la vida? ¿Cuánto negocio nos hemos metido que no tendríamos que habernos metido? ¿Cuántas compras compulsivas hemos hecho? ¿Quién hizo una compra compulsiva alguna vez en la vida? Yo sí. Te agarra el metejón, lo necesito, lo quiero. Y claro, toda la publicidad está diseñada para que vos sientas emociones y digas, esto me va a cambiar la vida. Y gastás plata que no tenés para comprar cosas que no te sirven, para agradar a gente que no le interesa, y te lo llevas a tu casa. Y después, mira la plata que gastamos en esto y no sirve para nada, nadie lo usa. Tipo la caminadora, ¿no? Eso es lo típico. O la máquina de hacer ejercicio y todas esas cosas. Claro, uno siente que si la compra ya adelgaza, porque haberla comprado nada más. Y toda la publicidad está diseñada para eso, para apelar a nuestras emociones. Ahora, ¿cuántas macanas hemos cometido? ¿Cuántos errores? ¿Cuántas cosas que ya no tienen vuelta atrás? Simplemente por dejarnos llevar. Por dejarnos llevar en lo que dicen nuestras emociones. Esto termina en la decepción. Esto termina en la adicción. Porque cuando uno deja que las emociones te gobiernen, terminamos volviendo adictos a las emociones. Queremos sentir cosas. Entonces, los jóvenes, antes de ir a la fiesta el sábado a la noche, se embriagan. ¿Por qué? Porque necesitan alcohol para lograr estar alegres. Porque sin alcohol no pueden disparar la alegría, que es una emoción muy interesante. Y los hombres antes de entrar a la cancha se embriagan, y usted lo ve porque todos entran embriagados, todo el mundo entra borracho a la cancha porque necesitan el alcohol para poder de alguna manera disparar el enojo y la ira que van a desatar dentro de ese lugar contra lo que sea. Y muchas mujeres beben antes de ir a dormir para poder aplacar la tristeza que sienten. Empezamos a volvernos adictos a las emociones. Hay gente que dice, ¿sabes lo que me pasa? Es que no siento nada. Y cuando una persona dice esta clase de cosas, yo no siento nada, hasta porque está a punto de hacer lo peor, con tal de sentir algo, con tal de sentir alguna cosa. ¿Cuáles son los efectos letales de esta idea? Un efecto letal es que empezamos a poner los sentimientos por encima de todo lo demás. Por ejemplo, por encima de los valores morales, como puede ser la verdad, la justicia, la honestidad, la sinceridad. Típico guión de casi todas las películas que vemos hoy en día. Y esto lo que yo voy a contar ahora es casi parte de cualquier película que usted está viendo, sobre todo las de acción o las de suspenso, cosas así. Hay una persona, y esa persona es una persona que hasta ese momento de la película parecía una persona relativamente honesta, que decía la verdad, no mentía, una buena persona. Y de pronto esa persona es amenazada de muerte. Él o un ser querido. Y la única manera de sortear esa amenaza de muerte es hacer lo incorrecto. Es mentir, es robar, es traicionar a sus amigos e incluso podría llegar a ser hasta asesinar a alguien más. ¿Y qué reacción tiene esta persona? Hace lo incorrecto.
En esa persona que hasta ahora venía comportándose bien, cuando es amenazada de muerte, él o un ser querido, lo que hace es inmediatamente decir, hago lo que siento. Y engaña a todos sus amigos, traiciona a todos sus amigos, o incluso es capaz de matar a alguien más, solo para salir de esa amenaza de muerte contra él o contra su vida. ¿Cómo sigue el guión de la película? Todos sus amigos se enteran. Y cuando se enteran, la primera reacción que tienen es enojo. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Pero rápidamente esa emoción de enojo se desvanece y aparece otra idea. La idea que todos le dicen, bueno, te entendemos. En definitiva, todos habríamos hecho lo mismo. No sé si te suena esa idea, pero seguramente en alguna de las ficciones que estuviste viendo esta semana aparece ese capítulo de cosas, ¿no? ¿Y qué está diciendo toda esa pequeña lección cultural? Está diciendo, hacé lo que sentís, aunque sea lo incorrecto, todos te vamos a entender. Porque esa es la ley de nuestro tiempo y todos operamos así. No importa lo que es correcto, no importa lo que es honesto, no importa lo que es verdad, la única ley moral que rige nuestro universo es que cada uno tiene que hacer lo que siente. ¿Cuál es el efecto letal de esta idea? Es la intolerancia a la verdad. El empiricismo lleva a la idea de que lo único correcto es lo que me hace sentir bien. Y lo incorrecto es lo que me hace sentir mal. La tiranía de los sentimientos lleva a esta nueva orden moral. Lo correcto es lo que me hace sentir bien. Y lo incorrecto es lo que me hace sentir mal. Y yo defino el mundo en base a eso. Si yo me siento mal, todo está mal. Y si yo me siento bien, todo está bien. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que hay gente que es intolerante a la lactosa. ¿Sabía usted eso, no? No puede beber leche. Pero hoy en día vemos una plaga de gente intolerante a la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces la verdad duele. Y uno dice la verdad y dice, pero vos sos un violento, sos un agresivo, me estás haciendo sufrir. Y estamos viendo esta situación. Un montón de personas que son intolerantes a escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que me haga doler tiene que ser mala. Y si tu verdad me está haciendo doler, tiene que ser mala. Entonces surge eso que se llama ser políticamente correcto. ¿Y qué significa ser políticamente correcto? Que es parte del estilo de vida de nuestra generación. Mentir todo el tiempo. Y en todo caso, decir siempre lo que haya que decir, siempre y cuando no ofenda a nadie. Quedar bien con todo el mundo y guardarte la verdad para vos. Es una enfermedad y un efecto letal. Estamos cansados de gente careta. Nadie dice la verdad. Y ya como estamos, pasamos ya la vida electoral, ¿no es cierto? Ahora podemos hablar con más soltura, ¿no es cierto? Que a la mañana tuve que predicar bastante medido, pero ahora ya puedo hablar con un poquito más de soltura. Nadie dice la verdad. Y estamos cansados, estamos esperando gente que diga la verdad. Pero todos están jugando al juego de ser políticamente correctos. A no decir nada que vaya a ofender a nadie. ¿Por qué? Porque esta sociedad está enferma y se ha vuelto intolerante a la verdad. ¿Y qué es el otro efecto letal de esta idea? La manipulación. Cuando vos vivís controlado por tus emociones, el problema es que los demás se dan cuenta y detectan inmediatamente cuáles son las emociones que te controlan y las usan en tu contra. Si vos no manejás tus emociones y tus emociones te manejan, otras personas te van a controlar. Y te van a controlar a través de esas emociones que te controlan. Y eso ocurre desde la vida cotidiana. Hay un montón de gente manipuladora que conoce cuáles son esos botones que disparan tus emociones y los aprietan deliberadamente. Y hablamos, obviamente, de todo lo que pasa a nivel social, cómo la publicidad manipula tus emociones para obtener de vos lo que ellos quieren. Así que esta idea de dejarnos llevar por nuestras emociones es una mala idea. Una idea que nosotros todos estamos consumiendo, pero necesitamos deshacernos de ella lo más pronto posible. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la fe cristiana frente a esta idea venenosa de nuestra generación? Lo primero que podríamos decir es lo siguiente: las emociones son importantes. Las emociones son importantes.
Al final de cuentas, Dios tiene emociones. El Dios que nos reveló Jesucristo no es una fuerza impersonal. El Dios que nos reveló Jesucristo es una persona, un padre que siente cosas. Dios siente alegría por sus hijos, Dios siente enojo a veces por las cosas que hacemos. El Dios que nos creó es un Dios que tiene emociones. Así que las emociones son buenas y son importantes. De hecho, si yo y vos tenemos emociones, fue porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y las emociones, en segundo lugar, son un don de Dios. Es un regalo de Dios. Las emociones son buenas. Las emociones Dios las puso en nuestra vida porque las necesitamos para lograr todas las cosas que necesitamos lograr en la vida. Pero lo que necesitamos entender es lo siguiente. Es que no necesitamos que estas emociones estén en equilibrio. Que haya un equilibrio en nuestras emociones. Por lo tanto, ¿qué nos dice la fe cristiana? Que las emociones importan. ¿Cómo no van a importar? Hace unas semanas atrás, en una noche de adoración, yo te hablé de lo que es un adorador exuberante. ¿Te acordás que hablamos eso un jueves aquí, en este lugar? Es decir, un adorador que ame a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Dios quiere que vos expreses lo que sos y tengas libertad de expresión. Una persona sana es una persona que puede expresar sus emociones con libertad. Así que son muy importantes las emociones. Pero, y este es el punto, no podés dejar que te gobiernen. No podés dejar que sean la brújula de tu vida. ¿Por qué? Porque las emociones no son confiables. Las emociones no son una fuente segura de información. Hay muchas emociones que están basadas en mentiras y que nos llevan a caminos equivocados. Las emociones necesitan ser de alguna manera filtradas antes de poder decidir si vamos a dejar que impulsen nuestra vida o no. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero terminan ¿dónde? En la muerte. A uno le parece que esto es lo mejor y es lo que siento, pero termina en una trampa. No podés dejar que tus emociones te controlen, porque si sos controlado por tus emociones, vas a ser fácilmente manipulado. En Proverbios 25:28 dice el autor de este proverbio que una persona que se deja llevar por sus impulsos es como una ciudad sin murallas, es decir, una persona expuesta. Las ciudades antiguas dependían de su seguridad del muro que la rodeaba. Como los barrios privados hoy en día, ¿no? Que se aseguran que como para evitar todo tipo de peligro hacen un gran muro alrededor. Así eran las ciudades antiguas. La seguridad de una ciudad dependía de sus muros y que sus muros sean altos y fuertes. Ahora, una ciudad sin muros, ¿qué era? Una ciudad sin muros era una ciudad expuesta y podía ser atacada, conquistada en cualquier momento. Dice aquí este proverbio que si vos no manejás tus emociones, sos como una ciudad sin murallas. Cualquiera te va a controlar. Cualquiera sabe dónde apretar los botones y cómo hacerte saltar y cómo disparar emociones en tu vida y cómo manipularte. No podés permitir que tus emociones gobiernen tu vida. ¿Por qué no podés permitir que tus emociones gobiernen tu vida? Porque mientras tus emociones te gobiernen, tu adversario va a poder hacerte daño. Dice la Biblia en 1 Pedro 5:8 que practiquemos el dominio propio. ¿Por qué? Porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quién devorar. Si vos no manejás tus emociones, sos su próximo almuerzo. Quiero que entiendas esto. Ahora es hora que vos digas, ya no quiero ser un títere de mis emociones. Ya he hablado demasiado, es un momento para hablar de nosotros. Muchos de los que estamos aquí nos damos cuenta de que hay emociones que nos están manejando, que nos controlan. Dios te creó para ser libre, no para ser esclavo de ninguna emoción. Y es por eso que necesitamos encontrar una solución a lo que está pasando aquí. De hecho, la única manera de agradar a Dios es siendo un hombre libre, una mujer libre que ha logrado salir de la trampa, de la tiranía, de las emociones. Dice en Romanos 8:6 que la única manera de agradar a Dios es aprendiendo a controlar
tus impulsos. Nunca vas a ser el hombre que se supone debe ser. Nunca vas a lograr ser la mujer que tenés que ser hasta que no ganes esta batalla. Esta batalla contra la tiranía de las emociones. En tu vida hay un montón de emociones que te boicotean y que te impulsan a ser un personaje que no querés ser, a hacer cosas que no querés hacer. Así que las emociones son importantes, pero no puedo dejar que mis emociones me gobiernen. Esta es la primera verdad. Y esta es la segunda verdad que nos enseña la fe cristiana. Fuiste creado con un yo trascendente, con autoridad, responsabilidad, moral sobre tu destino. No fuiste creado para ser un títere de tus emociones. Dios puso en vos una voluntad, un yo, un alma, un espíritu. Llámalo como quieras. Pero Dios te dio las herramientas para no ser un títere de tus emociones, sino estar al mando de tu destino y de dónde va a ir tu vida. Dios nos creó con un yo capaz de asumir autoridad y responsabilidad para determinar a dónde vamos. Como decía aquella película Valientes que vimos algunos años atrás, en vez de ir a donde tu corazón va, es hora de ponernos de pie y decirle a nuestro corazón a dónde tiene que ir. Es hora de decirle a nuestro corazón cuál es el camino que debe tomar y no necesariamente ser conducidos por nuestro corazón. Ahora, este libro que nos sirve como libro de cabecera, la Biblia, nuestra brújula, nuestro mapa, es un libro fascinante. Y una de las cosas por lo cual es fascinante y es el mapa de nuestra vida es porque los santos que escribieron este libro nunca pretendieron ser santos. Los santos que escribieron este libro nunca se hacen los santos. Es decir, nunca pretenden vender la idea de que ellos son personas perfectas. Los hombres y mujeres que escribieron este libro, lo que los hace fascinantes es que son mujeres que tienen la capacidad de ser suficientemente honestos para decir, no soy perfecto, soy una persona imperfecta, bajo la gracia perfecta de un Dios perfecto. Y uno de esos hombres que escribió buena parte del Nuevo Testamento se llamó Pablo, un misionero a Grecia y Europa que llevó en el primer siglo la buena noticia de Jesús y el movimiento de Jesús en esa región. Y hay una de sus cartas, la que escribió a los cristianos en Roma, donde él tiene un acto de honestidad brutal y abre su corazón. Y él dice lo que le está pasando. Y me encanta porque cuando uno lo lee dice, es lo que me pasa a mí, es lo que me pasa a mí. ¿Cree que lo leamos juntos? Se encuentra en Romanos 7:14 y dice así. Dice este hombre que escribió un tercio del Nuevo Testamento. San Pablo, lo llamaríamos, ¿no es cierto? Pero este hombre dice, ojo, porque yo soy como vos. Dice así, el problema no es con la ley, es decir, con el orden moral, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente, dice este hombre, no me entiendo. ¿Cuántas veces dijo usted frente al espejo eso? No me entiendo. ¿Por qué no me entiendo? No me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¡Ay! ¿Cuántas veces dije yo eso, no? ¿Cómo puede ser tan salame de terminar haciendo lo que no tenía que hacer? ¿Cómo he sido tan torpe de volver a repetir cosas que ya me dije 1000 veces que no iba a volver a hacer? Bueno, gracias a Dios no me pasa solamente a mí. Parece que le pasa a muchos, e incluso a este hombre que escribió buena parte del Nuevo Testamento. Y sigue diciendo así, porque si yo sé que lo que hago está mal, es decir, si soy consciente de que hay un orden moral, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuanto quiero hacer lo que es correcto,
no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Bueno, este tipo ya se me está viniendo muy abajo. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Y yo le agradezco mucho a este tipo, porque este tipo podía haber careteado y decir, no, yo tengo todo controlado, yo soy San Pablo. Pero los hombres que escribieron la Biblia eran hombres así. Eran hombres suficientemente honestos para decir, yo tengo los mismos problemas que vos. Y yo creo que cuando él escribe esto, es la historia de todos nosotros. Nuestra realidad no se reduce simplemente a 5 emociones apretando botones. Hay otros actores en juego. Hay un yo que quiere hacer cosas. Hay un yo que sabe cosas. Hay un yo que tiene planes. Hay un yo que tiene sueños. Hay un yo que quiere vivir una vida mejor. Y eso no está en la película, pero está en la realidad. Y hay otra cosa más. Hay algo que nos boicotea. Hay algo que nos convierte en la peor versión de nosotros mismos. Hay algo que está roto dentro nuestro. Y no es biológico, no es químico, no es eléctrico. Es en otro nivel que ningún empiricista puede llegar a percibir y a notar. Porque se requiere una inteligencia superior a esa para entenderlo, una inteligencia espiritual para entenderlo. Pero que en realidad es tan obvio que cualquiera de nosotros cuando leemos esto inmediatamente nos damos cuenta que decimos es tal cual dice este hombre, ¿o no? La razón de la esclavitud es que si bien Dios nos dio un yo con autoridad y responsabilidad para asumir nuestro destino, esa autoridad moral está rota y necesita ser restaurada. Hay un yo que sueña, hay un yo que tiene planes, hay un yo que quisiera ser otra persona y crecer y salir y terminar con tantas malas decisiones crónicas que uno viene tomando. Pero hay algo que está roto, dice este hombre. Siento que algo mío está dentro roto, la Biblia lo llama eso pecado. Pero pecado es simplemente esto, el reconocer que hay algo que está roto en nosotros. Y hasta que eso no se arregle, nunca vamos a llegar a ser los hombres y mujeres que se supone debemos ser. Por eso, el desafío de la fe cristiana es cómo ser libre de la tiranía de las emociones. ¿Cómo una vez vos, mujer, podés deshacerte de los miedos, de la culpa que te boicotean todo el tiempo? Y podés llegar a ser la mujer brillante que tenés que ser. ¿Cómo vos, campeón, podés hacerte de todas estas emociones de enojo que te controlan y que terminan haciéndote hacer cosas que no tenés que hacer? ¿Cómo ser el hombre que tenés que ser? Para eso se requiere ganar esta batalla. El apóstol Pablo termina diciendo, si esto termina así, si esto es todo lo que hay, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada? ¿Quién? La buena noticia es que la fe cristiana es la promesa de libertad para todos. ¿Cuál es el antídoto de Dios? ¿Cuál es el antídoto de Dios a esta tiranía de las emociones en tu vida? Vamos a ir de a poquito viéndolo. El colmo de la tiranía de las emociones es que termines buscando a un Dios que te haga sentir cosas. ¿Escuchaste lo que dije, no? El colmo de la tiranía de las emociones es terminar buscando a un Dios que te haga sentir cosas. Es decir, un Dios que sirva ¿a quién? A tus emociones. Eso sería el colmo, ¿no? Por lo tanto, vos necesitas otra cosa. Si vas a ser libre de la tiranía de tus emociones, necesitas lo que el apóstol Juan escribe en 1 Juan 3:20. Quiero que lo leas con cuidado. Así que si nos sentimos culpables, tristes, deprimidos, si hay una emoción que en este momento está atacando tu vida, tenés que entender lo siguiente. Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo.
Necesitas un Dios, escribilo ahí, necesitas un Dios más grande que tus sentimientos. El colmo de la tiranía de las emociones es buscar a un Dios para que te haga sentir cosas. Y uno se da cuenta en alguna frase que alguna vez como pastor he escuchado, es que yo no siento a Dios. ¿Escuchaste esa frase alguna vez? Es que Dios no es un sentimiento. Dios está más allá de tus sentimientos. La realidad de Dios está mucho más alta de si sentís o no sentís o de qué sentís. En primer lugar, tenés que deshacerte de un Dios que simplemente venga a satisfacer tu autoestima, de un Dios que simplemente venga a hacerte sentir emocionalmente bien. Necesitas un Dios que sea más grande que tus emociones. Ahora, el apóstol Pablo acaba de terminar recién diciendo: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y si uno se queda así, ese pobre tipo, se nota que nunca resolvió su problema. Pero no es así. En el verso siguiente, él comienza a compartirnos cómo él salió de esa trampa. Y dice así en el verso 25 de Romanos capítulo 7. Gracias a Dios, la respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, ya no hay condenación, ya no hay esclavitud para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen a aquel. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La fe cristiana se compone de varias promesas tremendas, de varias realidades tremendas. Una de las realidades tremendas que es la base de la fe cristiana es lo que Jesús hizo en la cruz. Y esa muestra de amor que Jesús hizo en la cruz por nosotros es una de las grandes bases de nuestra fe. La otra grande base de nuestra fe es el hecho de que así como Jesús fue asesinado en esa cruz, al tercer día Él resucitó. Y el hecho de que Jesús resucitó es otro grande fundamento de nuestra fe. Pero ¿sabes cuál es el tercer grande fundamento de nuestra fe? No solamente que Jesús murió en una cruz, no solamente que Él resucitó, sino que Él prometió una promesa. Y esta promesa es que todo aquel que en Él cree recibe el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es la promesa de transformación, es la promesa de libertad. Quiero que lo entiendas, la fe cristiana no es simplemente un sistema de creencias. La fe cristiana es una experiencia de transformación. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, no es simplemente que firma y adhiere a una determinada religión. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, experimenta una transformación, una regeneración, una redención, una salvación, un cambio absoluto y total de naturaleza. Ya no soy la misma persona. Y así como un pequeño gusanito un día se transforma en mariposa y experimenta una metamorfosis, la experiencia cristiana involucra una experiencia de transformación. Y esa transformación ocurre cuando pones tu fe en Jesucristo y Él derrama en tu interior su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo comienza a poner en orden el caos de nuestra mente, de nuestras emociones. El Espíritu Santo comienza a sanar tu yo para que tu yo pueda comenzar a ejercer el rol para el cual está. Es el Espíritu Santo viviendo en tu corazón que comienza una revolución de adentro hacia afuera. Por eso la fe cristiana no es simplemente adoptar una serie de hábitos o una serie de conductas. La fe cristiana es experimentar una revolución que comienza de adentro hacia afuera, transformando todo lo que sos. Y ese Espíritu Santo es un Espíritu Santo que nos devuelve la capacidad de ya no ser más esclavo, sino ser libre. Dice el mismo apóstol Pablo en otra de sus cartas: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Un verdadero hijo de Dios es un portador del Espíritu Santo. Alguien que ha experimentado el Espíritu Santo rompiendo toda cadena de esclavitud en su vida y dándote la capacidad para experimentar una vida de libertad. Por lo tanto,
Necesitas un Dios más grande que tus sentimientos, pero en segundo lugar necesitas conectarte con el poder del Espíritu Santo para una vida de libertad. ¿Cuál es el antídoto para ya no ser esclavo de tus emociones, ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Experimentar en tu propia vida el poder de Dios transformándote de adentro hacia afuera. Hay una dinámica en las emociones fundamental para experimentar la libertad. Y es comprender esta realidad. Toda emoción se basa en una creencia. Y si esa creencia es falsa, esa emoción va a ser una emoción tóxica. La única manera de deshacerte de una emoción tóxica es entender esa creencia equivocada que la alimenta. Todo lo que dije recién es demasiado técnico, lo voy a decir en términos más sencillos. Hay gente que ve una lagartija y se asusta. ¿Por qué se asusta una lagartija? Porque cree que las lagartijas son venenosas. Y si me muerde, me muero. Entonces, cuando ve una lagartija, como cree que la lagartija es venenosa, siente una emoción. Y esa emoción se llama miedo. Y ese miedo produce una acción, salir corriendo. Así es como funcionan todas las emociones. Hay una creencia. Alguien dijo cuando eras chiquita, sos fea. Y lo creíste. Y cada vez que te expones en público, entonces vos te viene esa creencia. Te sentís avergonzada, te sentís mal, te retraes y no te conectás con nadie. Hay una creencia, hay una emoción y hay una conducta. Caballero, campeón, alguien te dijo cuando era más jovencito, sos un bueno para nada, sos un inútil. Todo lo que emprendas, nunca vas a lograr nada. Y te la creíste. Y entonces cada vez que emprendes algo te empieza a trabular la croqueta diciendo seguro que me va a ir mal, seguro que me va a ir mal, seguro que me va a ir mal. Y conforme a tu fe negativa, te termina siendo hecho, todo te va mal. Ahora, ¿cómo salir de esos círculos donde las emociones nos llevan a lo peor? La única manera es reemplazar mentira por verdad. Es decir, ¿la lagartija es venenosa? No, en la lagartija no pasa nada. La lagartija la agarras así, la agarras la cola y se va, te deja la cola en la mano. Ahora, mientras vos sigas creyendo que la lagartija es venenosa, vas a seguir sintiendo miedo. Y mientras sigas permitiendo que determinadas creencias equivocadas sigan tu mente, esas creencias equivocadas van a seguir disparando las emociones que tanto daño te hacen. Y detrás de cada emoción que tanto daño te hace hay una mentira que la sostiene. Y la única manera de ser libre de esa emoción tóxica es encontrar esa mentira que la sostiene y cambiarla por la verdad. Ahora, yo te dije que el Espíritu Santo de Dios es quien hace esa labor en tu vida, te lleva de la esclavitud a la libertad. ¿Por qué? Mismo Jesús dice lo siguiente en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ese proceso que el Espíritu Santo hace en tu vida es abrirte los ojos para ver las mentiras que hasta ahora nunca viste y siempre estuvieron ahí y reemplazarlas por la verdad. Si vos salís a la ruta con un mapa trucho, donde hay rutas que no existen, vas a terminar en cualquier parte, ¿no es cierto? Nuestra mente es un mapa. Y si ese mapa contiene información falsa, fake news, vamos a terminar siempre en lugares equivocados. Necesitamos un mapa nuevo. Necesitamos un mapa de la verdad consistente. ¿Dónde encontrar ese mapa de la realidad? Dios nos ha dejado este libro que se llama la Biblia, para que sea el mapa de nuestra vida. Jesús dijo en Juan 17:15, tu palabra es la verdad. ¿Cómo vas a salir de la trampa de las mentiras que disparan en tu mente las emociones equivocadas? Vas a necesitar abrir este libro. Vas a necesitar ver menos televisión, consumir menos contenidos de ficción y comenzar a consumir un poquito más de realidad. Cuanto más este libro esté abierto y más empieces a nutrirte de la verdad que Dios tiene, más vas a empezar a descubrir las mentiras que han gobernado tu vida hasta ayer y que han disparado las emociones que son tóxicas. Es decir, quiero ser muy claro, necesitas tener una Biblia abierta.
Es más, dentro de unos días, en septiembre, habitualmente las iglesias lo tomamos como un mes para recordar la importancia de la Biblia. Y yo voy a hacer un desafío a todos los que estamos presentes aquí, a ver si me lo aceptan. Quiero que al menos durante septiembre, todos cada vez que vengamos aquí, vengamos con nuestra Biblia en la mano. ¿Qué le parece? Pero Biblia papel, porque algunos me dicen, no, porque yo uso la que está en el celular. Es más, la estás usando ahora, claro que sí. Pero estás leyendo la Biblia y de pronto sale la notificación. Uy, mira qué lindo gatito. ¿Ah? Está el gatito ahí. No hay nada más lindo que los gatitos que aparecen por internet, ¿no es cierto? Yo digo una Biblia papel. Va a ser un poquito más vintage. Vamos a ir un poquito más vintage. Y voy a hacer un desafío, que durante todo el mes de septiembre, todos los que vengamos aquí, vengamos cada domingo con nuestra Biblia papel en la mano. ¿Acepta el desafío, sí o no? Usted dice, yo no tengo Biblia. Y vaya y compre una, hermano. ¿Qué le vamos a hacer? Pero quiero que entiendas, no hay fórmulas mágicas. Si este libro está cerrado, tu mente está en una trampa. La única manera de escapar de la trampa de las emociones es escapar de la trampa de las mentiras que ya han colocado en tu mente. Y la única manera de escapar de las trampas de mentiras que ya han colocado en tu mente es que empieces a ver este libro y empieces a cambiar verdad por mentira. Este libro es el mapa que necesitas si querés dejar de seguir terminando en lugares equivocados. El apóstol Pablo continúa su exposición de Romanos capítulo 8 y dice así: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y aquí viene una advertencia un poquito delicada, quiero que prestes atención. Dice, ustedes los cristianos no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Esta es una advertencia muy importante. La semana pasada yo te dije que hay una diferencia abismal entre creer que Dios existe y conocerle. Y la vida eterna consiste en conocerle. Y hay un gran peligro que uno simplemente se quede con creer que Dios existe. Y creer que porque uno cree que Dios existe ya más o menos estamos bien. No, todavía falta lo más importante. Un verdadero cristiano es algo más que simplemente alguien que cree que Dios existe intelectualmente. Es alguien que lo conoce. Es alguien que tiene una relación personal con Él día, que practica una relación personal con Él. Alguien que puede decir, yo lo conozco y Él me conoce. Ahora vamos a agregar una cosa más. Un verdadero cristiano es un portador del Espíritu Santo de Dios. Y si todavía eso no ha sucedido en tu vida, es porque todavía hay un paso crucial que tenés que dar. Si todavía no has tenido la experiencia de esta transformación interior, es porque todavía el paso más importante no lo has dado. Porque la promesa es que todo aquel que en Él cree recibe la promesa del Espíritu Santo en su vida. Recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Esta es la receta final para ser libre de la tiranía de las emociones. Tenés que ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando vos le entregás el control a Dios de tu vida, Él pone en orden el caos interior dentro tuyo. Él restaura tu yo roto y te capacita para ponerte de pie y ya no ser más un títere de tus emociones, sino poder ser de alguna manera autoridad y responsable de tu destino. No estás determinado a vivir una vida de tristeza, no estás determinado a vivir una vida de fracaso, no estás determinado a vivir una vida de derrota. Dios viene a restaurarte para que puedas levantarte y ser el hombre que tenés que ser y la mujer que tenés que ser. Y eso ocurre cuando vos tenés ese encuentro sobrenatural
con Él. Yo sé que hay mucha gente que viene aquí a la Alameda porque le gusta escuchar lo que hablamos. Me gusta lo que el pastor dice, lo que se comparte. Me pregunto cuántos de ustedes están aquí en este lugar. Hoy deberían hacer algo más que simplemente ser oyentes. Deberían dar un paso adelante y decir, Señor, no solamente quiero oír de vos, quiero conocerte. No solamente quiero creer en vos, quiero recibirte en mi interior. Quiero entregarte el control de mi vida y que pongas en orden el caos interior. No es con tu fuerza. Esto no se trata ni de terapia ni de autoayuda. Esto se trata de que te rindas. Que rindas el control de tu vida a Dios. Diga, Dios, yo no sé cómo se hace esto. Vuelvo a decir, esto no es una cuestión de fuerza de voluntad, ni que me voy a poner las pilas para ser mejor persona, no. Es una cuestión de rendirte. Dios, no sé cómo se maneja esto. Yo no soy capaz de poner en orden este lío que tengo dentro. Pero en este día y en esta noche te entrego el control de mi vida. El único antídoto para dejar de ser un títere de tus emociones es definitivamente ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar.